vamos a entrar, hermanos, en esta parte del mensaje con la ayuda de Dios. Nosotros estamos en el mes de septiembre y hemos estado tocando algunos temas que tienen que ver con la familia. Hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de los hijos también. Y hoy vamos a tocar otro asunto que tiene que ver también, pues, que toca profundamente este tema también que tiene que ver con el matrimonio. Y quisiera que hiciera una oración para que Dios nos ayudara. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, porque una vez más nos concedes esta oportunidad de exponer tu palabra. Es un privilegio, una bendición, Señor. No somos dignos de llevar tu palabra, lo hacemos es por la gracia del Espíritu Santo. Tu obra en nosotros. Por eso, Padre, te ruego que tú bendigas este mensaje hoy al corazón de todos y que todos podamos entenderlo y atesorarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano. Resulta que el mundo incrédulo que no tiene a Cristo es un mundo sin temor de Dios. Unos por ignorancia, otros por una abierta rebelión contra el Señor, porque prefieren sus placeres carnales antes que todo lo demás que es importante. Y eso lo digo con referencia al aumento de divorcios que tenemos en nuestro país. Hace unos domingos di una estadística alarmante, ¿no? Y parece que la cosa es mundial. Muchos de esos divorcios son causados por la infidelidad conyugal. Especialmente, hay otros motivos, pero la infidelidad conyugal juega un papel importante, porque la infidelidad lleva a violar el séptimo mandamiento de la ley de Dios, que dice, no cometerás adulterio. La palabra del Señor nos enseña, y esto lo hemos tratado en otras ocasiones, que el diseño original de Dios es una esposa y un marido, varón y hembra, en monogamia, no en poligamia. No es lo que Dios ha diseñado. Y hay que entender que algunos creen que el acto sexual es cualquier cosa, pero en el acto sexual hay una fusión emocional, mental, afectiva y espiritual. Es la compenetración de lo físico y lo espiritual cuando dos personas se juntan. Y es lo que da identidad al matrimonio, porque la Biblia dice que ya no son más dos personas, sino una sola. Entonces, la palabra del Señor prohíbe la poligamia, tener varias mujeres, ¿no? Dice la palabra del Señor que todos estos asuntos del adulterio, la fornicación, en el fondo lo que hay es un deseo egoísta, porque es un atentado contra lo que Dios ha diseñado y que debe ser hecho para la gloria de Dios. Ahora, en la Escritura, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno encuentra que, pues, empezando por los propios patriarcas, ellos tuvieron sus problemas sexuales, ¿no? Algunos fueron bígamos, por ejemplo, Abraham, Esaú, Jacob, y Salomón fue un político, así que no fueron ninguno.
muestra es la corrupción de la naturaleza humana y el poder del pecado en el ser humano. Pero con eso que nosotros encontramos en la Biblia, encontramos algunos patriarcas ciertamente contra el matrimonio, que es la institución original de Dios. Ahí no se está legitimando el adulterio en ninguna manera, porque no todos los patriarcas cometieron el adulterio. Pero también lo que muestra eso es que nosotros los seres pecadores, los seres humanos, estamos permanentemente violando ese plan original de Dios, ese diseño de Dios, permanentemente. De manera que este pecado del adulterio, por ejemplo, está claro aquí en la Biblia, y en la Biblia hay un mandato, y es un mandato de la ley de Dios. El 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Y la fuente de ese pecado es la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Pues la lujuria, más que todo, está relacionada precisamente con la cosa sexual, porque viene de una palabra griega que es koité, de donde viene coito, el coito sexual. Entonces, el pecado hace que nosotros los seres humanos, cuando Cristo no está reinando en el corazón, ardamos en lujuria. Tenemos un deseo tremendo de satisfacer esos placeres. Por eso se le llama así. Y ese pecado lo hay desde la caída de Adán. Y con él se dio comienzo a toda una serie de pecados, entre ellos este, ¿no? Alguno dijo que la lujuria es la fiebre del alma. Ahora, la Biblia también nos dice, y el Señor lo dijo, que hay como un doble adulterio. Uno es mental. Por ejemplo, en Mateo 5:28, Mateo 5:28, el Señor dijo aquí, leamos desde el 27, Mateo 5:27, dice el Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Les está recordando a todos los que están allí presentes que eso es desde la antigüedad, desde el comienzo de la legislación. Y el Señor va un poco más allá, porque dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con... Entonces, una cosa es mirar a una mujer pues por simple curiosidad y porque es natural, pero otra cosa es mirarle y estarla deseando con una lujuria tremenda y pensando muchas cosas. Ese pecado ya el Señor dice que es un adulterio, y que ese pecado y esa tentación hay que eliminarla de nuestra vida. Y está entonces el adulterio, que si no es corporal. Cuando la Biblia dice que tiene un proceso. Primero viene una tentación, ¿no? Y esa tentación lleva a uno al acto sexual, en este caso con alguien que no es su esposa. Y eso está expresamente prohibido en la Biblia. ¿Y el mandamiento qué es? Todos los mandamientos. Pero en este caso el mandamiento es una barrera para guardarnos fuera de ese pecado. Y los que traspasan esa barrera, al otro lado los puede morder una serpiente. Es grave. Una culebra los va a morder si pasan ese límite de la prohibición del mandamiento, que es como una raya que le dice a uno: cuidado, le advertimos, no lo haga. De manera que desde el Antiguo Testamento uno encuentra que los profetas hablaron en el nombre del Señor, y ellos dijeron que el
viene un castigo por ese pecado. Y el adulterio fue uno de los pecados que deterioró moralmente la nación del pueblo de Israel. Fue un atentado contra la familia que Dios quiere. Por ejemplo, miremos Jeremías 29. Miremos Jeremías 29, 23. Jeremías 29, 23. ¿Qué decían los profetas en la antigüedad sobre este asunto? Jeremías 29, 23. Aquí, por ejemplo, él dice, porque hicieron maldad en Israel, por eso Dios castigó a Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Esto estaba claro en el mensaje profético desde el Antiguo Testamento. De manera que este es un pecado execrable porque destruye la santidad del matrimonio que Dios ha establecido. Es un rompimiento del pacto matrimonial. El matrimonio, y eso lo hemos dicho muchas veces, consiste en que dos personas se juntan en un pacto la una a la otra en la presencia de Dios para ser verdaderas y fieles en su relación conyugal. Se juran fidelidad. Por lo tanto, el adulterio rompe con ese pacto, ¿no? Viola ese juramento solemne. Y es peor que la fornicación porque es el rompimiento de ese vínculo conyugal que Dios mismo ha sancionado. Esa es la primera cosa, por eso es execrable, es un rompimiento de ese pacto. Es una gran deshonra hecha a Dios también. Hubo un profeta que se llama Malaquías, fue un profeta que predicó en el post-exilio. Es decir, después de que los judíos retornaron de la cautividad en Babilonia. Recordemos que Jerusalén fue destruida por los babilonios, se llevaron encadenados a toda la gente y duraron 70 años bajo cautiverio hasta que un imperio nuevo les permitió regresar a su tierra. Malaquías predicó en esa generación postexílica. Porque estaban reedificando la ciudad y reedificando el templo. Y el pueblo entonces, feliz de que regresó a su patria, aunque estaba en escombros, y empezaron a trabajar en la reconstrucción de la ciudad y del templo. Pero con los días, fueron pasando los días y se fueron cansando, porque el retorno fue terrible, hubo hasta hambre. Entonces algunos dijeron, bueno, nosotros hemos regresado, nos hemos arrepentido de los pecados que como nación hemos cometido, estamos aquí adorando otra vez a Dios, pero no nos está yendo bien, nos está yendo es mal. Y por eso se debilitaron en su fe y empezaron a ir a los cultos en el templo, pero ya sin ganas, sin deseo. Cuando una persona se debilita en la fe y empieza a perder la fe, si va al culto, va, mejor dicho, por otra cosa menos por amor a Dios. Y entonces empezaron a preguntarse, ¿por qué nos está yendo así? Vamos a mirar Malaquías, por favor. Malaquías capítulo 2, es el último de los escritos que está antes de comenzar en Mateo. Malaquías, profeta Malaquías en el capítulo 2, en el versículo 14. Y vamos a leer desde el 13. Aquí está Dios hablando a través del profeta y reprendiendo a la nación. Le dice, y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano.
Dios les está diciendo a todos los que están adorando ahora, yo no acepto sus ofrendas. No acepto lo que ustedes están haciendo. Mas me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nuestro Señor estaba enojado con el pueblo también por esa inmoralidad. No hizo él uno habiendo en él abundancia. ¿Qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Claro, cuando hay matrimonios santos para Dios, temerosos de Dios, habrá familias mejores y habrá una sociedad mejor. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Está diciendo aquí. Es decir, no sea traicionero con la mujer de su juventud. Guarde su alma, porque ella ha sido su compañera y la mujer del pacto ante Dios. Y con qué facilidad que la gente ignorante se va cometiendo infidelidad hoy. Por eso digo que esta es una sociedad corrupta. El adúltero viola la ley de Dios, pisotea el mandamiento de Dios y no aprovecha las bendiciones que en su gracia común el Señor le concede. El Señor le ha dado la vida, muchas veces la salud, la juventud, muchas misericordias, pero todas las gasta en el relajo sexual. Además de eso, también es un pecado, como ya lo vimos, deliberado. ¿Qué es algo deliberado? Cuando una persona comete un delito deliberado, quiere decir que lo planeó, lo pensó, tomó su tiempo hasta que lo ejecutó. Es un pecado deliberado. Porque al adúltero Satanás le presenta la tentación, o a la adúltera, ¿no? Hombre y mujer, y apela a su lujuria, al pecado de la lujuria, y entonces él empieza a arder en deseo y empieza a planear. Y después de que ha planeado todo bien, logra su objetivo y entonces se lo lleva al acto. Por eso el adúltero es un canalla y un miserable, porque él no debe de cometer adulterio. ¿Y saben por qué? Porque para eso Dios le dio su propia mujer. Eso lo dice San Pablo en su carta a los Corintios, ¿no? Cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, no 2, ni 3, ni 4. Y por eso el adulterio es un fracaso en la vida. Y como todo fracaso trae sus consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Nunca, hermano, lo que uno haga pecando queda sin castigo y sin juicio, tanto en esta vida como en la venidera. De manera que es lamentable como este mandamiento es menospreciado y, como dije al comienzo, puede ser por ignorancia, puede ser porque el pecado de la lujuria puede más que todo. Y por eso se viola en el día de hoy. El adulterio es un pecado que reina en estos tiempos, pero el adulterio es un amor prohibido. Eso es lo que la gente no ni entiende o no quiere aceptar. ¿Y cuáles son las consecuencias terribles? Primero, el adulterio pues destruye los hogares. La obra del diablo es robar, matar y destruir. Y Satanás cumple su cometido perverso cuando logra hacer caer en adulterio a un padre de familia. Ahí el diablo ganó cuando logra hacer eso. Porque ese acto envenena la relación, hiere a su mujer, también lo contrario, y trae traumas a los hijos y roba la felicidad de la vida.
Por eso el adulterio destruye. El adulterio trae ruina económica. Es un bolsillo roto, dijo alguien. No acaba solamente con el cuerpo, sino acaba también con la bolsa, con la situación económica. Porque las mujeres adúlteras y los hombres promiscuos generalmente no son honestos y roban a sus amantes. Y una de las peores bajezas que un hombre casado puede cometer es acudir a las prostitutas. Va a encontrar pobreza y enfermedades. Y hay, pero miles en ese plan. Tercer asunto, tercer consecuencia. El adulterio destruye la reputación. ¿Qué es la reputación? Pues el buen nombre, la buena fama que se tiene. El adulterio la destruye. Proverbios 6:32. Proverbios 6:32. ¿Qué dice Proverbios 6:32? Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Qué es alguien falto de entendimiento? Alguien insensato, alguien que no piensa con cordura, ¿no? Y el que es el adúltero es peor que un ladrón. Se comporta como un bruto. Y esas heridas son graves, que son heridas permanentes. Y cuando deja hijos, pues ahí tiene en los hijos una prueba de su deslealtad. En cuarto lugar, otra consecuencia es que naturalmente este pecado del adulterio daña la mente. Oseas 4:11. ¿Qué dijo Oseas? Oseas, el profeta Oseas. Está delante de Ezequiel, de Jeremías. Oseas en el capítulo 4:11 es muy breve lo que él dice, pero él dice, Oseas 4:11, él dice, fornicación, o sea, desorden sexual. Vino y mosto quitan el juicio. El alcohol y el sexo quitan el juicio. No dejan pensar con cordura, con sensatez. Quinta consecuencia de este asunto. El adulterio trae castigos temporales. La ley mosaica, por ejemplo, en la antigüedad, ordenaba que había que matar a piedra al adúltero. Así era la ley en el Antiguo Testamento. Adúltero o adúltera que lo acogían, sobre todo la mujer, porque la mujer era siempre considerada menor, inferior, la mataban a piedra. El asunto es que a crímenes pasionales permanentemente. Uno encuentra en las noticias eso, personas que terminan muertas o en la cárcel. El padre de familia que comete adulterio trae la desgracia sobre él y sobre sus hijos inocentes. Y nunca será mirado como una persona respetable. Nunca. Sexto asunto, el adulterio sin arrepentimiento daña el alma. Proverbios 27:8. Vamos a mirar Proverbios 27:8. Proverbios 27:8 dice, este es un versículo interesante, Proverbios 27:8 dice, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Es que ni las aves hacen eso a veces, ¿no? Las aves tienen su nido, ponen sus huevos, tienen sus polluelos y todo eso. Y aquí está diciendo que el ave que abandona su nido, pues mueren sus polluelos. Y así es el hombre que deja su hogar y deja su casa y deja su matrimonio, ¿no? Es terrible. Y finalmente, hay muchas otras cosas, pero también el adulterio atrae el juicio de Dios.
¿Qué dice Hebreos 13:4? Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice lo siguiente: honroso. ¿Qué quiere decir la palabra honroso? Quiere decir honorable, digno de honor, estimable. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Y qué quiere decir mancilla? Es decir, el lecho debe ser sin mancha. La alcoba, la cama, lo del matrimonio debe ser sin mancha. Eso es una metáfora para hablar pues de la relación matrimonial. Pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, está diciendo allí. Los va a juzgar el Señor. Y lo peor de todo, no hay salvación si persiste en ese pecado y no se arrepiente. Si se arrepiente, Dios lo puede perdonar, claro, eso lo decide el Señor. Pero si no se arrepiente, no hay salvación. Por eso fue que Dios llamó también a su pueblo un adúltero, porque en un sentido espiritual ellos dejaron de amar a Dios y se fueron tras otros amores, otros dioses. Conclusión, hermanos, a esto. Recuerde, el diseño original de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer, no dos hombres, dos mujeres. Y todas esas cosas terribles que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y que las quieren legitimar en nuestro medio. A nosotros nos podrán matar, pero no renunciamos a lo que dice la palabra. Es entre un hombre y una mujer. Un mandamiento de la ley de Dios entonces es: no cometerás adulterio. Es un pecado que está contra Dios, está contra la familia, está contra la sociedad también. Es una violación al pacto matrimonial, es una traición al cónyuge. Es un pecado que lleva al infierno. Aquí en 1 Corintios 6:9, debemos tener muy presente este versículo, porque este versículo hay que mantenerlo vivo hoy en día. 1 Corintios 6:9. Pablo lo dijo a la sociedad de Corinto. Y la sociedad de Corinto era una sociedad muy pagana. Allá era normal el homosexualismo, normal el lesbianismo, la pedofilia, eso era normal en la sociedad de Corinto. La prostitución era normal. Y Pablo escribió esto a la iglesia en Corinto para que tuviera cuidado. Le hace una pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Menos mal que él añade algo abajo, porque en la iglesia parece que muchos anduvieron en esos pecados, se arrepintieron y salieron. Y luego él dice abajo: y esto erais algunos, aquí en la iglesia muchos eran así, dice él. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero la cosa es muy seria, hermano. Entonces, finalmente, hermano, hay que hacer una pregunta, ¿no? Probablemente aquí algunos hayan cometido adulterio alguna vez. Probablemente otros lo hayan pensado, ¿no? Y probablemente otros hasta estén planeando en su lujuria eso. Nunca es tarde para arrepentirse, dice la Escritura, nunca es tarde. Es mejor desistir porque las consecuencias son funestas.
Sin embargo, la sangre derramada de Cristo lo limpia a uno, lo limpia a usted de todo pecado. Si usted es sincero, Dios lo perdona y nos ayuda a ese tema del pecado de la lujuria, que nos vuelve ciegos. Entonces, Dios lo puede perdonar, lo puede librar. Cuando usted dé el último suspiro en este mundo, porque todos vamos para allá, y parta a la eternidad, se irá con el pase al cielo, si recibió a Cristo en su corazón y se arrepintió. Pero si no lo hizo, lo espera el llanto y el crujir de dientes, lo espera el infierno. No lo espera otra cosa. Si cierra sus ojos aquí y los abre, pero en el infierno, no en el cielo. Porque este es un pecado que viola el mandamiento de la ley de Dios y hace mucho daño. Por eso tenemos que orarle al Señor y pedirle que nos proteja y nos guarde de todo lo malo. Tenemos que hacer eso. Así que, hermanos, vamos a orar. ¿Por qué usted no le pide al Señor que lo perdone, que lo fortalezca? Si es casado, que sea fiel a su esposa, no sea traicionero, desleal. Y si se va a casar, pues piense lo sagrado que es el matrimonio, el vínculo matrimonial. Que Dios los ayude, porque es algo grave. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Señor, entre los 10 mandamientos conocidos como el Decálogo, desde hace muchos siglos, para bien del mundo y de los pueblos, tú dictaste los 10 mandamientos, la ley de Dios. Uno de ellos dice, no cometerás adulterio. Y tú nos quisiste advertir, pusiste esa barrera, esa valla, para que nos sirva de contención. Si saltamos la valla, pues podemos morir y podemos tener muchos problemas en la vida y muchas dificultades. Padre Celestial, bendice a cada hermano que está aquí, bendice a los que son padres. Ayúdale, Señor, a valorar a su esposa. A las esposas, ayúdales a valorar a su esposo. Recuérdales que hicieron un pacto delante de ti. Señor, líbranos de cometer ese adulterio que a veces Satanás se inventa las formas de engañarnos, manipularnos y caer en sus redes. Dios eterno, tú quieres un pueblo santo para ti, la iglesia, y a la vez todas las iglesias cristianas que son regeneradas por la obra del Espíritu Santo forman un pueblo grande en el mundo. Son una sociedad santa que te ama y que te busca y que vive vidas ejemplares para un mundo perverso, adúltero y pecador. Querido Padre, ayúdanos entonces a obtener la victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.